en esta mañana de día domingo. Es una bendición estar llegando hasta sus hogares para disfrutar y para compartir la palabra del Señor. Es una mañana bendecida porque Dios está con nosotros. Bendiciones a cada familia, cada uno de mis hermanos que van a estar viendo y han escuchado ya las alabanzas. Dios bendiga a la familia Flamenco que se disponen domingo a domingo para adorar el nombre del Señor. Y realmente Dios es maravilloso, Dios es grande, y por eso le adoramos, por eso le glorificamos en esta mañana. Sabemos que estamos en un tiempo que no es fácil, un tiempo, mis hermanos, donde las cosas se podrán ver difíciles, pero sabemos que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y como pueblo de Dios, tenemos la confianza de que el que nos ha llamado es fiel. Como pueblo de Dios sabemos que el que está con nosotros es mayor que todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un mensaje de confianza y un mensaje de esperanza que siempre, mis hermanos, tiene que haber en nuestra boca, en nuestros labios, para transmitir y para poderle decirle al mundo que en medio de las calamidades y de las noticias malas, tristes, hay una noticia maravillosa, y es que Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Y es que Cristo tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Hay una palabra que queremos compartir con cada uno de ustedes esta mañana, y yo le voy a invitar en familia, usted pueda reunirse esta mañana para poder meditar en la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia conmigo al libro de los Salmos, Salmos 138. Vamos a leer la palabra del Señor. Salmos 138. Quiero que por favor vaya conmigo y leamos esta porción de la palabra del Señor. Salmos 138. Vamos a leer la palabra de Dios. Un saludo a todos mis hermanos que están sintonizando, que están viendo, están escuchando esta mañana y nos hemos gozado en el Señor. Salmo 138, del versículo 1 al 10, vamos a leer la palabra del Señor. Y se lee como está escrita: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a tener una palabra de oración en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas en esta mañana. Así es que yo le invito para que ahí donde está usted pueda orar conmigo y pedirle al Señor que esta palabra sea rema, sea consuelo en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora, Padre, nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor.
unidos, mis hermanos, Señor, para adorarte, unidos para darte la gloria esta mañana, Señor, sabiendo que tú, Señor, eres el Dios que tiene el control de todas las cosas. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón y pueda transformar, Señor, nuestra vida. Aleluya. Y que cual agua, Señor, fresca pueda venir al alma sedienta, pueda satisfacer, Señor, la sed en esta mañana. Padre, muchas gracias por tu pueblo, Señor, diseminado en toda la tierra, que en esta mañana te está buscando, te está alabando, Señor, por tu pueblo, Señor, que sea dispuesto para darte la alabanza y la gloria en medio de cualquier circunstancia. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Realmente, mis hermanos, Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y algo que el salmista dice aquí, mis hermanos, alaba a Dios por lo que él ha hecho. Pero hay una petición del salmista y también hay una afirmación de Dios en este salmo. Y el versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y si hay algo que tenemos que anhelar y que tenemos que desear como hijos de Dios, es que el propósito de Dios se cumpla en nuestro corazón. Siempre lo hemos dicho y lo hemos predicado, que en este tiempo, mis hermanos, hay un propósito de Dios. Esta cuarentena lleva un propósito de Dios, hay un acometido de Dios. Hay algo que Dios está haciendo y que Dios quiere hacer en los corazones. Así es que en esta mañana queremos hablar de ese resultado, de ese producto, lo voy a decir así, de este encierro al cual Dios ha permitido que estemos. Este momento, mis hermanos, que algunos quizás estarán quejándose, estarán diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué has permitido tanto día encerrados? Y más algunos que quizás les gusta estar en la calle. Por supuesto, muchos que tienen que hacerlo por sus actividades y sus trabajos, pero otros porque no les gusta mucho el encierro en la casa y dicen: ¿por qué, Dios? Ya no aguantamos. Mucha gente dice: ya no aguantamos. Y algunos tienen que salir y ver cómo salen y se liberan algunos. Pero hay un propósito de Dios. Y yo digo esta mañana, mis hermanos, no tenemos que decir por qué Dios, sino para qué. ¿Para qué Dios ha permitido este tiempo? Es la pregunta. ¿Para qué Dios ha permitido que estemos como familia, mis hermanos, hoy más que nunca, 40 días, más de 40 días algunos ya 2 meses, pero ¿qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en este tiempo? Así es que yo quiero, mis hermanos, llevarle a la palabra de Dios para que podamos, mis hermanos, decir con todo nuestro corazón para qué Dios ha permitido esto. Porque cuando preguntamos a Dios para qué, estamos, mis hermanos, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Estamos obedeciendo, o hay una actitud pues de obediencia a lo que Dios quiere hacer en nosotros. También la pregunta ¿para qué Dios? Es una actitud de humildad que necesitamos en todo tiempo depender de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas cosas, mis hermanos, que tenemos que aprender en este tiempo de encierro. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar también en nuestra vida. Y hay muchas cosas que debemos hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre, mis hermanos, cuando la palabra de Dios habla, y vamos a ver algunos ejemplos esta mañana,
que Dios permitió momentos, mis hermanos, donde apartaba al hombre, apartaba a personas para tenerlos, mis hermanos, en un periodo determinado. Había un propósito de Dios ahí. Había un propósito por el cual Dios permitía ese tiempo, algunas veces para hacer cambios en ellos, para hacer una limpieza en ellos. Gloria a Dios. Así es que Dios, mis hermanos, está hablando a su pueblo hoy. Dios está hablando a sus hijos hoy a nivel de toda la tierra. Y nos está diciendo que como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, necesitamos cambiar. Necesitamos, mis hermanos, ser transformados. Y usted puede decirme, pastor, ¿pero qué necesitamos cambiar? Bueno, necesitamos cambiar actitudes en nuestra vida. Necesitamos cambiar maneras de pensar. Necesitamos cambiar prioridades en nuestra vida, porque no es cierto, mis hermanos, que quizás antes que todo esto comenzara, muchos venían con una vida religiosa, pero no una relación con Dios. Muchos venían, mis hermanos, antes que todo esto comenzara, con una frialdad en sus vidas y habían tomado a Dios superficialmente. Y como lo hemos dicho siempre, habían tomado a Dios solamente en el momento de la necesidad. Pero fue necesario, y digo una vez más, fue necesario que Dios nos encerrara para que entendiéramos cuál es la voluntad de Él. Fue necesario que Dios permitiera este tiempo para comprender, aleluya, el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. En el Salmo capítulo 32, versículo 8, la Biblia dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, oiga la expresión de Dios, sobre ti fijaré mis ojos, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, hay un propósito de Dios. Por eso es que la pregunta no es ¿por qué Dios has permitido mi empresa, mi trabajo? ¿Por qué Dios? Porque estábamos tan ocupados y había tanta prioridad a otras cosas menos a Dios, menos al plan de Dios para nuestra vida. Estábamos tan ocupados que no había tiempo para la familia, pero Dios nos ha hecho entender el valor que es la familia, mis hermanos. Alabado sea la gloria del Señor. Y en la Biblia encontramos, mis hermanos, ejemplos que Dios permitió a hombres y a personas un periodo de tiempo para enseñarles y para dirigirlos hacia el propósito que Él tenía para ellos. Uno de ellos y el primero de ellos encontramos en la palabra de Dios cuando habla la Biblia sobre Noé y su familia. La Biblia dice que Noé predicó, pero llegó el momento donde Dios le dijo a Noé, entra al arca tú y toda tu familia, porque nadie más quiso creer al evangelio, nadie más quiso creer a la predicación y a la exhortación del mensaje de Noé. Y entró Noé al arca con su familia. Y dice la Biblia que 40 días, perdón, sí, 40 días y 40 noches. Ya iba a extenderle más el tiempo, no, pero eran 40 días y 40 noches que Noé, mis hermanos, y su familia estuvieron dentro del arca, aleluya. Pero había un propósito, gloria al nombre del Señor. Mientras ellos estaban dentro del arca, la gente afuera estaba muriendo. Había una lluvia que cayó
durante 40 días y 40 noches. El agua caía porque algo estaba sucediendo ahí. Algo estaba pasando porque Dios tenía un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Josué, mis hermanos, cuando es llamado como el sucesor de Moisés, Dios había llamado a Moisés y lo había llevado al desierto, dice la palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años. 40 años Moisés fue llevado al desierto para que aprendiera el propósito de Dios. Porque Dios va a tener un periodo que Él, mis hermanos, nos va a llevar para que entendamos. Y exactamente después de los 40 años, en el libro de Josué capítulo 5, verso 6, dice la palabra que Moisés se enfrenta a aquel momento de la zarza, cuando la Biblia dice que Moisés ve la zarza que ardía y no se consumía. Dios que le dice, quítate el calzado porque el lugar que estás es santo. Y Moisés sorprendido de todo lo que estaba pasando, pero ahí Dios habla con Moisés y le dice, yo te he escogido para que saques al pueblo de la esclavitud. Aleluya. Entonces, había un propósito por el cual Dios lo había llevado al desierto. Por eso digo esta mañana, nuestro énfasis o nuestro tema de esta reflexión esta mañana es que lo que produce el encierro, lo que produce, mis hermanos, el hecho de decir, mis hermanos, que no podemos salir, pero y algunos se molestan o algunos están desesperados, pero yo pregunto esta mañana, ¿hemos aprendido? ¿Hemos entendido el mensaje de Dios? ¿Hemos entendido el propósito de Dios? Y quiero ir más adelante de esta palabra, porque el propósito de Dios, la idea de Dios al permitir este encierro en la vida del pueblo de Dios, de los hijos de Dios y del mundo entero, es para hacernos mejor. Es para que podamos entender, dije al principio, lo que Dios tiene para nosotros. Es para enfocarnos en las cosas eternas que Dios ha preparado para nosotros. Es para hacernos caminar como un pueblo, aleluya, que está en unidad con Dios. A mí me ha regocijado cómo hemos visto hombres y mujeres en este tiempo buscar a Dios, alabar a Dios, cantar al Señor, exaltar a Dios. Cómo hemos visto gente que en este tiempo ha crecido espiritualmente, porque sabe que, y lo dije el domingo pasado, la actitud o lo que viene a un hijo de Dios, a alguien que ha sido llamado por el Señor, es que en la dificultad, en las circunstancias difíciles, es cuando la gloria de Dios se manifiesta, es cuando el poder de Dios se mueve. Y si algo nos tiene que motivar a buscar más a Dios es en este tiempo y reconocer que hay un Dios soberano y maravilloso, aleluya, que nos sacará en victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Porque mis hermanos, muchos antes de este tiempo no habían valorado lo que Dios les había dado. No estaban valorando lo que Dios les había entregado. Y yo espero, dije, que podamos estar o haber aprendido la lección en este tiempo para valorar lo que Dios nos ha entregado. Muchos, mis hermanos, cambiaron su conducta. Muchos, mis hermanos, cambiaron su manera de pensar en este tiempo y han reconocido que solamente Dios es digno de toda la gloria y de toda la honra. Por eso decía el apóstol Juan, decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, hablando de Jesucristo en su vida. Yo creo que este tiempo
nos lleva a reconocer, iglesia, que es necesario que Jesús crezca en nuestra vida y que nosotros menguemos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos una real y auténtica devoción para Él. Aleluya. No es algo superficial, no es algo del diente al labio. El Señor le refutó a los fariseos en aquel día y les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque entonces Dios tiene que actuar y tiene que enseñarnos, mis hermanos, que la devoción no es superficial, sino que viene de adentro del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos, mis hermanos, en este tiempo aún, pero espero todo eso vaya cambiando en nuestra relación con Dios. Tomaron frases o tomaron porciones de la Biblia, pero no solamente para recitarlos, sino para tenerlos como amuletos, pero su vida no ha sido transformada. Vemos gente que agarra el Salmo 91 y si es posible lo escriben, algunos lo licúan y se lo toman porque eso les va a ayudar a la protección. No es así. Cuando la Biblia habla en el Salmo 91 y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ojo, dice el que habita. Habitar en Dios es tener una relación auténtica y real con Él. No es del diente al labio, es una vida práctica, es una vida de devoción constante para Dios, donde se ven cambios, donde se ven, mis hermanos, reacciones que la gente dice: este era, pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque hay algo en su corazón que está haciendo una transformación y es la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Por eso Moisés, al ser llevado al desierto, había un propósito que él conoció de parte de Dios. Y hay otro versículo que yo le tocaba en esta semana, otro ejemplo, y lo voy a decir por el tiempo rápidamente, y es el ejemplo de Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás había sido enviado para predicar a una ciudad, para anunciar el mensaje. Pero Jonás se fue por otro lado, como muchos estaban corriendo por otro lado, pero en este tiempo Dios tuvo que encerrarlos para enseñarles lo que Él quiere para cada uno. Y Jonás dice que Dios ordenó, y oiga, por eso digo que Dios tiene el control de todo, porque Dios ordenó a un pez que tragara a Jonás. Y cuando este pez traga a Jonás, dice que Jonás se encuentra dentro de la panza del pez y en lo profundo del mar. Hay un encierro ahí de este hombre llamado Jonás. La Biblia dice en capítulo 2 de Jonás que entonces oró Jonás a Dios, a Jehová, dentro de la panza del pez. Oró Jonás a Dios. Porque es ahí donde él reconoció, en el encierro, reconoció que el que le ha llamado es fiel y que le estaba huyendo del llamado genuino de Dios para su vida. Aleluya. A muchos Dios les ha hablado en este encierro. A muchos Dios les ha estado hablando en este tiempo. Y por eso es necesario atender lo que Dios está hablándole a nuestra vida. Y Jonás llegó a entender el propósito de Dios cuando él, en el encierro, en la panza, en el vientre del pez, pudo reconocer que hay un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Y cuando él ora, dice el versículo 10 del capítulo 2 de Jonás, que Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás y lo vomitó en tierra. Entonces Jonás entendió cuál era la obediencia que él tenía que realizar, cuál era el propósito de Dios en él. Y fue y predicó a Nínive y el resultado fue que toda la ciudad se arrepintió. Aleluya.
Mis hermanos, familia del Señor, yo espero que después de este encierro, este momento, podamos entender el mensaje de Dios, el propósito de Dios, y podamos salir y anunciar el mensaje de Dios, porque es lo que Dios quiere. Podamos ganar al perdido para el Señor, podamos ganar al que está sin esperanza y podamos transmitir lo que hemos aprendido en este tiempo que Dios nos ha permitido. Aleluya. Y hay un ejemplo más que quiero dejarle esta mañana, mis hermanos, que es me encanta esta porción, la he predicado muchas veces, y es cuando David está huyendo. David, mis hermanos, el hombre que fue llamado para matar gigantes, el hombre que fue designado para ser rey de Israel, el hombre, mis hermanos, que fue, mis hermanos, llevado por Dios a grandes cosas, pero en este momento dice la palabra que su corazón estaba afligido, desanimado, y lo que hace, se va a una cueva, y esa cueva se llamaba la cueva de Adulán, que significa lugar de refugio. Eso significa Adulán, lugar de refugio. Y yo creo, mis hermanos, que estos días nuestros hogares han sido lugares de refugio. Aleluya. Lugares de refugio. Pero en ese lugar de refugio, la Biblia dice que había un hombre que estaba afligido, como muchos están hoy. Pero en esa cueva de Adulán, Dios permitió un tiempo, mis hermanos, en esa cueva. Y lo interesante de esta porción, que la encontramos en 1 Samuel capítulo 22, para que usted lo lea más después, 1 Samuel 22, dice que después que David entró a la cueva, le siguieron 400 personas más. Y ahí habían enlutados, habían endeudados, habían afligidos, habían, mis hermanos, toda clase de gente que tenía un problema, pero llegaron a la cueva, al lugar de refugio. Y en ese lugar de refugio, cosas grandes pasaron, como han sucedido y están sucediendo cosas maravillosas en nuestros hogares. Cosas maravillosas han sucedido, porque cuando uno ve la historia de David y de los 400 que entraron, mis hermanos, a la cueva de Adulán, dice la Biblia que ahí en la cueva de Adulán, David escribe el Salmo 142, que es un salmo, mis hermanos, de exaltación, es un salmo de clamor a Dios, es un salmo de reconocer la grandeza de Dios ahí en el lugar de refugio. Dios estaba preparando a David, y no solamente a David, sino a los 400 que entraron, aleluya, porque ahí hubo sanidad, ahí hubo transformación. En ese encierro en la cueva de Adulán hubo transformación, hubo cambios que solo Dios lo puede hacer. Los enlutados, los endeudados tenían un pasado desastroso, tenían un pasado triste, hermanos, pero llegaron al lugar de refugio. Alabado sea la gloria del Señor. Y por eso en esa cueva David, escribe el Salmo 142 y también escribe el Salmo 57. Lo escribe en la cueva de Adulán. Ahora, ¿sabe qué pasó después de este encierro en la cueva de Adulán? ¿Sabe cómo salieron? Y por eso el mensaje de esta mañana es el fruto del encierro, el resultado de este encierro. Miren el resultado de este encierro en la cueva de Adulán. Primero de Crónicas, capítulo 12. Yo voy a llevarle a la palabra de Dios en esta mañana. Primero de Crónicas, capítulo 12 y versículo 8. Primero de Crónicas 12:8, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor. También los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombre de guerra, oiga, hombres de guerra muy
valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Aleluya. A mí me gusta ver una figura que sale en las redes que dice, va un grupo de gatitos, dice, cuando vas a la oración, y van los gatitos, y después dice, cuando sales de la oración, y sale un grupo de leones. Eso fue lo que sucedió aquí en la cueva de Adulán. Los enlutados, los afligidos, los que ya no había esperanza para ellos, los que creyeron cómo vamos a salir de esto, cómo vamos a hacer después de la pandemia, cómo vamos a hacer después de esto, qué va a pasar de nuestras empresas, de nuestros negocios. Aquellos que reconocieron el propósito de Dios en ese encierro salieron como leones. Aleluya. Salieron hombres y mujeres valientes, fuertes, aguerridos para pelear. Y eso es lo que va a suceder cuando entendemos el propósito de Dios. Eso es lo que sucede. Salen hombres y mujeres de guerra para enfrentar al mundo, para decirle al mundo, hemos estado en un momento difícil, pero salimos en victoria. Salimos en un momento donde Dios nos permite tomar la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el libro de Job, capítulo 42, versículo 2. Yo sé, dice Job, que tú puedes hacer todas las cosas. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer todas las cosas? Amén. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, dice Job, Job 42, 2. Ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Aleluya. Y esa es nuestra oración. Y yo sé que el propósito de Dios se cumplirá en su corazón, en su vida, en sus hijos. Se cumplirá en su familia. El propósito de Dios se cumplirá. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 al 12 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Oiga bien, iglesia, el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y dice el 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En otras palabras, mis hermanos, este tiempo, muchos en este tiempo se han santificado más. Muchos en este tiempo ha habido una transformación en su corazón, pero tristemente hay un pero. Muchos seguirán en su vida frívola, en su vida apartada, sin compromiso. Muchos seguirán en su rebeldía contra Dios. Tengo que decir esto, pero muchos aún que antes de ese problema ni siquiera ofrendaban ni mucho menos diezmaban, menos lo van a hacer hoy después. Porque van a decir, ¿cómo vamos a ofrendar? Porque hoy la situación está más difícil y hoy la economía, ¿cómo vamos a hacer? Pero sabe, hermano, ¿sabe algo, hermanos? Cuando los hijos de Dios entienden el propósito de Dios y la voluntad de Dios, aún en tiempos difíciles, el hombre y la mujer que conoce el propósito de Dios en su corazón sabe honrar a Dios y le da a Dios lo que a Dios le pertenece. Aleluya. Y por eso Dios le bendice, le multiplica.
Por eso Dios, mis hermanos, hace cosas grandes, maravillosas, cuando entendemos el propósito de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que muchos, mis hermanos, en medio de este encierro, de esta pandemia, en medio, hermanos, ya 40 y pico de días que hemos estado encerrados, pero ¿sabe qué? Los hijos de Dios no hemos estado desamparados. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios no hemos estado desamparados. Ha habido paz, ha habido tranquilidad, ha habido provisión. Aleluya. Ha habido provisión de Dios, porque Dios, mis hermanos, cuando Él te llama y te aparta para un tiempo específico, para un propósito, Él no te deja solo. Él no te desamparará. Aleluya. Y quiero terminar esta mañana con este versículo. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Por favor, se lo dejo en su corazón. Daniel, capítulo 12, versículo 10. Dice la Biblia, muchos serán limpios. Sí, muchos serán limpios. Y emblanquecidos y purificados. Eso va a suceder. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y dice después, los impíos procederán impíamente. Eso no va a cambiar. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno, oiga esto, iglesia, y ninguno de los impíos entenderá. Pero aquí viene lo maravilloso. Pero los entendidos, aleluya, comprenderán. Me encanta esta porción. Daniel 12:10, guárdalo en su corazón. Los entendidos comprenderán. Yo creo que hemos entendido, mis hermanos, el mensaje de Dios. Hemos entendido, iglesia, el propósito de Dios en este tiempo. Y de aquí resurge una iglesia. Aquí resurge un pueblo de valientes, de guerra, hombres y mujeres de guerra, llenos de la unción de Dios, porque vamos hacia nuestro propósito por el cual Dios nos ha llamado. Espero que esta palabra sea una palabra que pueda haber hablado a su corazón, habernos desafiado en nuestra vida y podamos entender el propósito por el cual Dios ha permitido este tiempo. Quiero orar esta mañana, y si hay personas que me están viendo o van a ver este video y saben que necesitan darle su corazón a Dios, su prioridad a Dios, porque de eso se trata. Cuando Dios es el primero en tu corazón, las cosas van a cambiar. Hay malas noticias, se vislumbran tantas cosas, pero aquel que tiene al Señor, la bendición de Dios le va a alcanzar. Aquel que se agarra de Dios, no vendrán días malos, sino días donde Dios se moverá y Dios hará milagros. Quiero orar esta mañana por cada uno de ustedes que están ahí y que van a ver este video también. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por la vida de tus hijos esta mañana. Bendícelos, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Guarda tu iglesia. Padre, que el propósito se cumpla en nuestro corazón, como leímos en el Salmo 138:8. Que tu propósito, Señor, se cumpla en nuestro corazón y que podamos llegar, Señor, a la meta a la cual, Señor, tú nos has ayudado, nos has fortalecido para estar de pie y seguir, Señor, avanzando. Bendice cada vida, Señor, aquellos que hoy te reciben, los que reconcilian contigo, los que reconocen su condición, Señor, alejados de ti. Bendícelos y guárdalos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Esperamos pronto volvernos a ver, a abrazar, volvernos a estar juntos para adorar en nuestra iglesia, para adorar el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga a todos en esta mañana. Bendiciones. Muchas gracias.